parece que la malaria ha llegado también a las selecciones menores. Hoy, la sub-20 de nuestro país no pudo ganarle a la selección de Paraguay, vuelve a caer en este mundial, son 2 derrotas consecutivas y en riesgo la calificación a la próxima ronda. Gil, ¿cómo estás? Buenas noches. Gustavo Calderón Carabioto, te saludo igualmente, amigos de TVC Deportes. Sí, bueno, creo que empiezan los nerviosismos, ¿no? Parece ser que se está trasladando el nerviosismo aquel, la desesperación, la forma así, la cara esa ahí, que no acaba de cuadrar dentro de lo que era la tranquilidad después de haber ganado el premundial aquí en Puebla hace poquito, que estuvimos ahí en TVC, empieza a rondar con Almaguer. La verdad que los chicos hoy creo que no hacen un buen partido, diferente, ¿no? El partido contra Grecia, que fue mucho mejor, hoy los chicos dejaron a deber, y por ahí algunos movimientos, tres cambios que hizo del partido anterior, uno obligado porque estaba de Barranquín, pero después los otros empieza el nerviosismo a cundir allá en la sub-20. De acuerdo contigo, la verdad es que después de la salida de Corona, el equipo se empezó a ver peor de lo que se estaba viendo. Beto Bernal, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Al borde del precipicio. Así es, cuando de repente parece que las cosas se dan por default en México, el buen trabajo en las fuerzas básicas, un descuido, un pestañeo, y de nueva cuenta vuelven esos resultados negativos. Hoy es cierto, se queda al borde del precipicio por un golazo, porque también como la define el paraguayo es impresionante, pero un pestañeo, una distracción y se vuelve a regresar, se vuelve a estar en los lugares medianos. Luis Castillo, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Gustavo? A mí me quedan mis dudas, pero yo no sé si realmente por el cambio de Jesús Corona, si se siga inflando este jugador. Yo creo que se le está inflando demasiado, ¿eh? Más allá de que es un prospecto. Hoy se hablaba, yo jamás lo he de que inflado, podría ir, mira, no, hoy se hablaba de que podría ir. Y cuando hablamos de Giovanni, al Borussia Dortmund. Porque ya Giovanni fue campeón del mundo. No, bueno, O sea, que a ver, yo no estoy hablando si es campeón del mundo, estoy hablando de la persona, el jugador. A Giovanni, ¿cuánto lo inflaste? ¿Cómo lo inflaste? ¿Cómo lo llevaste? ¿A dónde lo llevaste? No se le infló, fue campeón del mundo. Tú lo inflaste muchísimo. A partir de ahí, que en ocasiones saque, en ocasiones el campeón del mundo no fue él, fue todo el grupo. Pero es que, o sea, no le quites a su tío de al otro Vela, que es un desgraciado que no quiere venir acá, al otro Quino que no da una. No, pero ese equipo era Giovanni 10 más. No, 2005. ¿Y entonces Vela nada? No, bueno. Ahora resulta que Giovanni fue el campeón del mundo solito. ¿Qué pasó, Gus? ¿Cómo estás? Sí, será difícil saber lo del Tecatito Corona, pero no solamente es él. El Pollo Briseño, Richard Sánchez, apenas a los 2 minutos ya estaban con un tiro libre indirecto en su propia área los mexicanos. La verdad es que sí ha decepcionado, me parece, esta selección mexicana. Yo no creo que vayan a calificar, a pesar de que matemáticamente hay algunas posibilidades. Y no tendrían que calificar esta selección, que no ha mostrado buen fútbol. Hoy decía Almaguer, llevo 50 partidos dirigidos. Este partido 50 es el peor que ha dado todo este grupo. Rafa Campo, buenas noches. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Está en crisis el proyecto de selecciones nacionales? Gustavo, lo saludo con mucho gusto. Mira, yo creo que de este mundial habrá que esperar, porque primero que nada hay que reconocer que si le ganaran a Mali por una buena diferencia y se combinan algunos resultados, la selección estaría clasificándose. Es decir, yo creo que para hacer una sentencia completa habría que esperarse. Más allá de esto... Rafa, en el grupo de Nigeria y en el grupo de El Salvador, estos dos estarían calificados. Todavía habrá que esperar los partidos de mañana. Eso, ¿México ya está eliminado? ¿Cómo, ¿Ya está eliminado México? No, todavía no está eliminado, pero lo que decimos es que pensando en ese tercer lugar, México solamente le queda 2 posibilidades, porque el grupo B y el grupo C ya tiene a un calificado. A ver, yo sé que está difícil, y esto no modifica Rafa, el juicio que la esperanza muera al último, por favor, ¿eh? No, pero sí en un torneo que te permite finalmente avanzar a la siguiente ronda con un triunfo, y lo ha hecho Italia, Luis, y hay que respetar también esa parte de la historia. México todavía puede avanzar, es decir, no es un proceso concluido, ustedes ya están enterrando a alguien que no está muerto. No, Rafa, acá la pregunta es esa, si realmente está en crisis les o no. encanta ser enterradores. Yo los veo felices cuando... Rafa, pero solitos se entierran, Rafa. Va a cerrar contra el rival más débil de este grupo, pero ese rival, hoy más débil, le sacó empate a Paraguay y le sacó empate a Grecia. México no ha podido sumar con ninguno de estos dos. Pero México debió haberle ganado a Grecia, y yo no estoy de acuerdo con Chirinos hoy cuando dice que un pestañeo. Perdón, Beto.
la selección de Paraguay fue de principio a fin superior a México. No, pero yo me perdóname. refiero a un pestañeo cuando viene la preparación de un equipo que hace todo bien. Parece que este equipo se relaja sobre el final y es donde caen los resultados. Algo ha pasado medianos. en selecciones nacionales. Hoy Jesús Ramírez, Pero, que no está en pero América, ¿qué testimonio ya tienes no está en para América, decir Chucho, que, ¿verdad? que se hicieron Tendrá las que cosas regresar bien? a las selecciones No, menores. hoy Chucho O sea, está ¿cuál con fue? Costa Rica. A ver, espérame. Pero ¿cuál ¿Está fue el con Costa Rica papel que trabajando? hizo esta selección Costa de Rica. Sergio Almaguer en el torneo de entrenador. Toulon, Chirinos? ¿En qué lugar quedó? Sí, por eso te digo, esto yo llamo un pestañeo. Una selección que venía muy bien en la preparación, llega el Mundial, tiene el pestañeo y se le fue, Ahora, se le van los resultados. La otra noticia para Almaguer, Rafa, es que esta selección tiene que hacer goles, se aspiran a calificar como alguno de los mejores terceros lugares. Han hecho uno solo, fue de tiro libre de Jonathan Espericueta y hoy, lamentablemente, a pesar de que pierden, tampoco pueden hacer gol, ¿no? A pesar de que al final, pues el poste termina salvando a Paraguay. No, bueno, y también al principio, en otro disparo del jugador de Jaguares, de Zamorano. Bueno, ahora es que de estaba en Querétaro, Jaguares, ahora es de Querétaro él ya. también, sí, cierto, hoy está en Querétaro. Él pudo haber metido un gol porque la pelota se estrelló en el poste. Pero bueno, más allá de esas dos opciones, no hubo funcionamiento. Y yo creo que para mí al menos, la gran pregunta, antes de echar una categorización de que si está en crisis la selección es, ¿qué pasa en el proceso que hace campeones a unos sub-17 y luego los echa a perder cuando llegan a sub-20? Algo, porque lo mismo Y a la pasó selección grande con igual, ese pero ¿qué 2005 pasa? Claro. de Jesús Ramírez. Cuando dieron el salto a sub-20 que fueron a Canadá, tampoco dieron la nota. En ¿eh? el 2009. Algo pasa. En el 2009. En 2009, ¿no? Sí. Algo pasa en ese proceso. Yo tengo la respuesta, Luis. Sí. Es que evidentemente no hay quien nos esté trabajando de forma adecuada. Tú has hecho por ahí algunos comentarios que hacen referencia a malas conductas, a actitudes sobradas, a actitudes divescas de muchos de estos jugadores que inclusive rompen un vestuario o rompen una concentración. Yo creo que ahí el fútbol mexicano todo, no nada más la Comisión de Selecciones Nacionales o la Dirección de Selecciones Nacionales, porque ¿cuánto tiempo tiene la selección a Julio Gómez? La mayor parte del tiempo está en el Pachuca, o a un Carlos Fierro, o a un Paco Flores. Es decir, yo creo que en general los directivos... Las no, concentraciones Rafa. de selecciones son muy larguísimas. largas. Hoy vamos a escuchar al rato a Ferretti. Ferretti se queja de Habla eso. claro. Sí, Rafa, y además son pocas las jornadas en las que realmente participan con sus equipos estos hombres. Pero el Más allá- zurdo, pero más estamos allá del hablando El entrenamiento. zurdo de que- Necaxa, que ahora está de en que se Santos. pierden Escobosa. en Se términos perdió de medio torneo conducta, con ¿no? Necaxa. Sí, incluso Rafa pierde. lo comentaba en su momento Jesús Ramírez y en su momento también lo comentó Raúl Gutiérrez. Hay edades en la sub-17 o hay momentos en estos jóvenes que es hasta fácil manejarlos porque todavía tienen ese hambre de triunfo. Hoy muchos de ellos están pensando en cuál será la contratación que pueden lograr al término de este torneo sin ni siquiera pensar primero en calificar. En ganar, Hoy se habla de que Corona en Alemania, ni siquiera es un rumor, en Alemania se habla de que hay una oferta real del Borussia Dortmund, habrá que ver si se concreta o no por este hombre. Con ese tipo de búsquedas, por supuesto, pierden piso muchos de ellos. No, pero también a partir de comentarios, y hay que decirlo, Gustavo, porque las consignas que sacan, al menos yo lo he escuchado en una televisora, en Televisa, que transmite esta selección, y lo hemos aquí hablado, eso de estarse refiriendo, capitán pollo, el de tener la toma constante a la tribuna, haciendo héroes a jugadores que no lo son. Yo creo que también aquí ciertos medios de comunicación participan en ese endioseamiento, en ese engrandecerlos, y a la mera hora resulta que no son jugadores ni del nivel que se dice, o se empiezan a perder porque un jugador se deja de preparar de forma adecuada, se deja de exigir y paga las consecuencias en un torneo de este tipo, cuando otra vez, ¿no?, las televisoras que tienen intereses comerciales en la selección de alguna manera deforman este enfoque con el que se tiene que trabajar. Pero para eso Ahora, están los entrenadores. Para eso tendría que haber un gente psicólogo, Pero no y- sé si y ya las yo- televisoras la no, culpa. para eso están A los ver, padres, estos chicos Clemente, llegan, para estos eso están los chicos padres. cuando van a un mundial de la 17 no ganan dinero por jugar fútbol. No ganan todavía. Cuando regresan, automáticamente tienen representante, firman contrato bastante bueno, piensan ellos que ya van a ir al primer equipo, de repente por ahí los mandan al sub-20 o los hacen hacer pretemporada con el primer equipo, empiezan a ganar dinero y a rozarse con tipos
que gastan bien, que gastan dinero, saben gastarlo. Claro. Entonces el chico vive una dualidad que no sabe cuál es su realidad. Si es pertenecer al primer equipo o es jugar con los de su edad o la categoría que sigue, que es la sub-20. Yo creo que ese golpe también es muy fuerte. Pero también hay gran responsabilidad, más allá de los papás que a veces salen de las directivas, entonces no están trabajando de los equipos en el fútbol mexicano en ese aspecto psicológico. Luis, en la misma dirección de selecciones te voy a contar algo que me platicaban a mí un día. Estamos dando por hecho. Más allá del apoyo que se puede tener en selecciones nacionales, en verdad, lo que te voy a contar, de ponerles un psicólogo, de intentar darles una guía acerca de cómo se maneja el dinero o qué pueden hacer con él el día que empiezan a ganar. Llegan padres que los hacen ya figuras, que a sus hijos los quieren ver de titulares pase lo que pase, que llegan a exigir, que llegan incluso a querer negociar ellos la contratación del hijo, y esas personas son las que también terminan por dañar de oro. No, pero a ver, tampoco lo justifico, pero no entiendo. De que un desconocido le robe el dinero a mi hijo, mejor que se quede conmigo. Pero cuando aparecen miles de promotores. Pero ¿sabes qué es bien triste? Lo que te voy a decir? Hay papás, en verdad, tristemente hay muchos papás de chavos de estos que no tienen una preparación. Y un día empiezan a ver dinero y empiezan a ver a su hijo como la mina de oro que decía Juan Carlos, y en lugar de ayudarlos los perjudican. Y se empiezan a rodear de muchas moscas estos jugadores y terminan por perderse. Y si nos damos cuenta, son esos 2 años, 3 años que pasan de ser sub-17 a sub-20, ¿no? 2005 pero México es campeón del mundo, 2009 fracaso. Regresa campeón del mundo. Regresa campeón del mundo. El papá, el promotor, ¿qué le exigen? Claro. Que vaya al primer equipo a los 17 por supuesto. años. Porque, ojo, son sub-17, vienen con 16 años. Ni siquiera va de 17 para 18, van de 16. A Giovanni ya se lo querían enjaretar a la Volpe a como diera lugar. Para ir a la Copa del Mundo de Alemania 2006. ¿Por qué? Porque el chavo venía a ser campeón en 2005. ¿Yo? Rafa, si quieres vamos a escuchar lo que hoy dice Ricardo El Tuca Ferretti, que va relacionado también con esto y con el poco trabajo que tienen ellos como técnicos de los primeros equipos con este tipo de jugadores que hoy están en la Tuca se queja cuando nunca pelaba Spirit. Y hay una cosa también que de repente se nos olvida, esto es una institución que tiene fuerzas básicas y también nosotros debemos de voltear, no nada más hacia afuera, voltear también hacia adentro. Una situación financiera sana es voltear hacia las fuerzas básicas, sacar jugadores de fuerzas básicas. Se ha mencionado de muchos jugadores de nuestras fuerzas básicas que de repente el Tuca no les da la oportunidad. Lo que uno naturalmente recomienda es que tienen que llegar y ganarse un lugar. Yo les comenté hace tiempo atrás, un jugador que pertenece a la selección, vamos a decir, de sub-15, y si él lleva un cierto proceso, lo tienes que esperar cuando cumpla 21 años. ¿Cuánto tiempo Spiricueta y Ubaldo ha estado con la institución? Ha pasado, y venimos de pretemporada y no están, ¿no? Que bueno, están representando a la selección y todo, pero bueno, sabemos que hasta que cumplan 20 años, ahí sí es cuando tendrá un poco más de oportunidad con su primer equipo.